Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la distribución normal que ustedes tienen en la segunda parte de la unidad número 5 entre las distribuciones continuas de probabilidad. ¿Sí? No sé si han visto ese videito que habíamos dejado que puse en el grupo de Face, que también estaba en el aula virtual, por cierto. Para el que no lo ha visto o incluso aunque ya lo hayan visto, vamos a redundar en algunos detalles. Fíjense que, ¿de qué se trata? Una máquina, hoy la hacen eléctricas, en su momento Galton la había hecho de madera nomás, por eso se llama la tabla de Galton, que va arrojando unas pelotitas al azar desde un cierto lugar donde se van encontrando con distintos obstáculos que las van desviando hacia un lado o hacia el otro y terminan de todos modos repartidas o distribuidas de un modo característico. ¿Sí? Antes de lanzar las pelotitas ya sabemos cómo van a terminar organizadas. No sabemos dónde va a ir a parar una pelotita en particular, pero sí cómo van a quedar distribuidas todas. Y en función de eso, entonces, luego podemos evaluar cualquier pelotita que nosotros escojamos con relación a la posición de todo el grupo, viendo si quedó entre la mayoría, si quedó en alguna posición más excepcional, etc. Si lo vemos acá en el grafiquito de la derecha, más chiquito, en el video, fíjense que las pelotitas son lanzadas siguiendo una tendencia central. Nosotros ya conocemos algunas medidas para calcularla, y luego van produciéndose ciertos desvíos. En ocasiones se apartan, se alejan, en otras se va compensando y van volviendo cercano a la tendencia central, quedando entonces repartida a lo largo de todo un recorrido, ¿sí? En torno o respecto del cual podemos ir encontrando toda la dispersión de sus valores, ¿sí? De todos estos elementos ya nosotros sabemos realizar un cálculo para expresarlo matemáticamente, ¿sí? Pues bien, eso es lo que de algún modo posibilita, permite o muestran las distribuciones de probabilidad, que son no más que modelos matemáticos que asignan a priori, o sea, antes de realizar cualquier experiencia, la frecuencia relativa esperada para cada categoría que nosotros podamos pensar, cualquier categoría o intervalo de clase factible para la variable estudiada. Cuando hablamos de modelo, estamos hablando en el sentido de lo que es una maqueta, como las que usan arquitectos e ingenieros. Representaciones de algo no son esa realidad, sino que la representan de algún modo y sin embargo permiten estudiar aspectos o fenómenos reales que ocurren, como por ejemplo vemos acá la circulación de aire en una clase o la resistencia a los vientos, ¿sí? También vemos acá una aplicación en un sentido del entretenimiento. Si han visto el programa de Lizzie o de Marley hace algunos años, también están basados en una construcción similar a la original tabla de Galton, aunque con una diferencia muy importante. Aquí el jugador elige desde dónde lanza la pelotita o los dígitos estos que tienen acá. Así que de algún modo son más generosos en cuanto a las opciones que da de ganancia de lo que daría la distribución original, ¿no? Pero esa es la principal diferencia de nuestro modelo teórico. Aquí eligen ellos de dónde tirar la pelotita, mientras que en nuestro modelo matemático eso ocurre al azar, aunque partiendo siempre de un mismo origen o con una misma tendencia central, ¿sí? El modelo matemático funciona entonces en los términos de un proceso estocástico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los experimentos determinísticos o aleatorios? Hablando de probabilidades, bueno, aquí estamos hablando de un proceso aleatorio. Nadie elige, salvo la gran inteligencia, algún dios, la naturaleza, la vida misma, el universo, a dónde van a ir a parar esas pelotitas.
Pues bien, ¿y qué va a permitirnos el modelo? Va a darnos una configuración total, general, de la población de medidas, de la medida que le correspondería en la variable a cada unidad de análisis. Luego podremos entonces comparar cada unidad de análisis estudiada en función de la posición relativa al grupo total. ¿Sí? Hago hincapié en esto ya que no suele hacerse mucho en los libros. Fíjense en resumen, partimos de un procedimiento estocástico y llegamos a un modelo estadístico que nos va a permitir determinar esta configuración poblacional del conjunto de unidades de análisis, en realidad de sus medidas, según les toque, probabilísticamente hablando, y luego de identificar cada una en función de su posición relativa a la configuración general. ¿Sí? En general no se hace hincapié en esto en los libros, en los capítulos que hablan del tema, y tiene, sin embargo, un sentido fundamental para nuestras ocupaciones en las ciencias de la salud. Lo retomo en un minutito, a ver si estuvieron atentos. ¿Verdadero o falso? Podemos decir entonces que la estadística solo sirve, ¿sí? Las aplicaciones van a servirnos para la generalidad, puesto que pierde de vista al individuo. ¿Es esto verdadero o falso? Falso, ¿no? Según lo que acabo de decir, justamente, y lo vamos a ver en esta misma unidad, vamos a poder luego, con el modelo teórico, con el modelo de distribuciones de probabilidad, identificar cualquier unidad de análisis que nos interese estudiar en función, ¿sí?, de todo ese grupo, de lo esperado para ese grupo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si, no sé, un niño de una determinada edad bueno, tiene algún nivel de audición que lo califique de hipoacusia? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a establecer alguna medida particular, le vamos a asignar un valor en la variable a esa unidad de análisis específica y la vamos a comparar con lo esperado para su grupo etario, ¿sí? Para su edad. Lo vamos a comparar con una población, pero en sí vamos a estar identificando a un individuo particular y así hacemos nuestros diagnósticos. ¿Está? Bien, hagamos de cuenta que en este esquema se está representando la tabla de Galton. Estas serían las canaletitas y ahí fueron distribuidas todas las pelotitas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y qué vemos? ¿Qué estamos viendo en este gráfico? Estamos viendo cómo han sido distribuidos los valores de una variable según la asignación a cada unidad de análisis representada en un eje de coordenadas cartesianas. ¿Está? Cada una de estas pelotitas podría estar representando a una unidad de análisis categorizada en función de, por ejemplo, su estatura. ¿Sí? La estatura que le corresponde, bueno, así fue graficada. Cada una de las pelotitas entonces sería de repente una personita. Esta podría ser una personita. Acá lo vemos, realizado hace varios años en la Universidad de Stanford, creo, en los 70 por ahí. A un profesor se le ocurrió a todos sus alumnos ubicarlos en lo que llamaba el histograma vivo. Bueno, ese día habían faltado los del 1,70 m, pero no importa, la gráfica se pudo realizar de todos modos. Nosotros sabemos cómo interpretar esto y sabemos cómo llegar acá, ¿verdad? Organizados en una tabla de frecuencia de un cierto número de intervalos elegidos con algún criterio, vamos a ir contando cuántos casos corresponden a cada categoría. De pronto, 4 fueron las personas que tuvieron estaturas de entre el 1,40 m y el 1,45 m, bueno, y así. Y a esto le vamos a calcular la frecuencia relativa o en términos proporcionales o porcentuales. ¿Está? A eso lo expresábamos en un gráfico de barras que en esta configuración particular recibía el nombre de histograma, ¿sí? Y si trazábamos las líneas uniendo las alturas máximas de cada marca de clase, obteníamos un polígono de frecuencia o gráfico de líneas, ¿verdad? ¿Dónde es más probable encontrar pelotitas? Si analizamos el polígono de frecuencia, obviamente en la parte más alta. Si esto fuera una montañita de una cierta sustancia,
¿dónde es más probable encontrar? Si tengo que meterle una cuchara y sacar de ahí sustancia, bueno, es más probable en el lugar donde es más alta. ¿Está? Pues bien, fíjense por ejemplo, ¿qué probabilidad habría de, nada, elegir una persona al azar y que su estatura sea de más de 1,85 m? 1,85 m o más. Nosotros, como estuvimos viendo, según la ley de los grandes números, la frecuencia relativa es una aproximación a la probabilidad. Si esta tabla no está a la probabilidad teórica, si esta tabla no está representando una población, bueno, sus frecuencias relativas ya son en sí mismas los valores de probabilidad. Y si no, van a ser una estimación si cumplimos con la regla de los grandes números, ¿verdad? Entonces, en este caso, para tener más de 1,85 m, 1,85 m en adelante, ¿qué veríamos? Bueno, que tengo 2,4% de personas entre 1,85 m y 1,90 m, luego 1,2% más de personas de 1,90 a 1,95 m, por lo tanto, la probabilidad de encontrar personas de más de 1,85 m va a ser sumar estas dos, ¿verdad? Aplicamos el axioma de suma de probabilidades. Hay entonces un 3,6% de personas que tienen estaturas de entre el 1,85 m y el 1,95 m. ¿Sí? Bien, imaginemos acá otra variable. Caen las pelotitas y se agrupan de esta manera en cuanto a la edad de estudiantes de estadística y metodología de la investigación de, pongámosle, los últimos 4 años. ¿Sí? Pues bien, si a esto le trazamos un polígono de frecuencia, que en los términos de los modelos de distribuciones de probabilidad recibe el nombre de curva de densidad. ¿Por qué de densidad? Porque, como vimos recién, nos muestra las zonas donde es más densa la probabilidad, donde hay más probabilidad de encontrar pelotitas, ¿sí? Donde los valores son más probables que les hayan tocado a las unidades de análisis que correspondan. Nosotros sabemos ya interpretar estas gráficas, ¿sí? Acá vemos una distribución asimétrica, ¿sí? Bimodal, tenemos dos modas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Es así? ¿Verdadero o falso? Para ir integrando conceptos. Se trata de una distribución asimétrica y bimodal. Falso. Bimodal, asimétrica es, ¿sí? Hay una simetría positiva, los valores están concentrados hacia los menores números, pero bimodal no. Que no nos confundan estos dos piquitos, esto es una ilusión que nos genera el ver esto como una montañita, ¿sí? La moda era la categoría con mayor frecuencia, y aunque acá nos dé esta ilusión de dos piquitos, en realidad fíjense que acá también están los valores correspondientes al intervalo de 23 años, acá el de 24, y en sí son valores superiores a este piquito, ¿sí? Lo podemos ver acá. El más alto es una frecuencia absoluta de 34 para los 22 años, luego tenemos para el de 23, 24 como frecuencia absoluta, luego 16, todos estos son valores mayores que estos 8. Entonces, que no nos confunda. En un sentido menos estricto, se suele hablar de distribuciones bimodales, aunque el valor de los picos no es exactamente el mismo. Pero sí o sí tienen que ser, si vamos a hablar de una distribución bimodal, los dos más altos, ¿sí? Y estos no son los dos más altos. En un sentido restringido, bimodal tienen que ser con la misma frecuencia. No es el caso. Esta es nuestra única moda entonces. Y ya que estamos repasando conceptos, fíjense, ¿cuál dije recién repitiendo el concepto de moda? La categoría, ¿sí? Personas de 22 años, los que tienen entre 22 y 23, 22 años, que tiene la mayor frecuencia, ¿es verdad? De toda la frecuencia, la más grande, la mayor, es 34 años. ¿Verdadero o falso? La mayoría entonces de las estudiantes tiene 22 años, la categoría que tenemos acá identificado. ¿Esto es así? Falso también. Corrección típica en las tesis. ¿Por qué? Porque sí, es cierto
que es la categoría con la mayor frecuencia. La frecuencia absoluta, ninguna es mayor que esta, obviamente tampoco la frecuencia relativa. ¿Pero de qué frecuencia estamos hablando? De un 23,9%, 24%, si queremos redondear. 24% no es la mayoría de nada. De hecho, lo cierto es exactamente lo opuesto. La mayoría no tiene 22 años, ¿sí? Si 24% tienen 22, hay un 76% que no tiene 22 años. Pequeñas distinciones semánticas, pero que pueden cambiar el sentido de una conclusión diametralmente. Bien, pongamos por caso una variable cualquiera, desconocida, que quedó distribuida de esta manera, ¿sí? Al trazar su polígono de frecuencia, que ahora estaríamos llamando curva de densidad, nos quedaría una cosita parecida a esta. No importa cuál variable sea, algo lo que sea, quedó distribuido de esta manera. Pues bien, resulta que cuando nosotros vemos este tipo de curvas, automáticamente tenemos que saber, conocer, que hay una manera de expresar matemáticamente la curva en una ecuación o en una función, ¿sí? Esta es la que corresponde a esta curva. Sin embargo, no se asusten que nosotros no vamos a trabajar con funciones, simplemente lo muestro para de algún modo ir integrando lo que ya conocemos y que quede claramente visualizado. ¿Cómo se corrobora que esta función es la que corresponde a esta gráfica? ¿Sí? Si se acuerdan de la escuela, nosotros teníamos entonces que para cada valor del eje de la X, construir lo que se llamaba el conjunto de pares ordenados, reemplazando su valor en la ecuación para obtener su contraparte en el eje de las Y. Así que a cada valor del eje de las X le vamos a encontrar su codominio, su imagen, su correspondiente resultado en el eje de las Y. ¿Ok? Por ejemplo, cuando X vale 0, estaríamos posicionándonos en la gráfica donde está el 0. Pues bien, ¿cuánto da esta ecuación? 0 al cuadrado da 0, 10 menos 0, bueno, nos da 10 también. ¿Cómo ubicamos esto en la curva? Pues bien, subimos entonces 10 unidades en el eje de la Y y donde se cruzan tenemos este punto, el que corresponde a este cruce. Vamos a otro. Cuando X vale 1, ¿qué pasa con Y? 1 al cuadrado es 1, así que 10 menos 1 nos da 9, ¿verdad? Así que si subimos 9 unidades en el eje de la Y, encontramos el punto. Otra, cuando X vale 2, 2 al cuadrado es 4, así que 10 menos 4 nos da 6. Subimos las 6 unidades correspondientes y donde se cruzan tenemos el punto. El último, cuando X vale 3, nos estaríamos posicionando en el eje de abscisas más o menos aquí, y donde se cruza en el eje de ordenadas el resultado que es 1, porque 3 al cuadrado es 9, 10 menos 9 nos da 1, bueno, ahí tenemos el punto. Y si lo hiciéramos para cada uno de los valores posibles, pensables, entre medio, estaríamos siempre encontrando un punto que se ubica en esta curva. ¿Sí? Bien. Eso es entonces una distribución continua de probabilidad. ¿Por qué será continua? También están las discretas. ¿En qué se diferenciarán? Pues bien, que las distribuciones continuas nos representan estas variables que podían tomar los infinitos valores no numerables, ¿sí? Aquellas cuyo fraccionamiento, cualquiera sea, no desnaturaliza la variable, sino que tiene el mismo sentido, ¿sí? Era esta clasificación que vimos en la unidad número 2 de variables continuas y discretas. No vamos a ver las distribuciones discretas, la distribución binomial, geométrica, Poisson y demás, sino las distribuciones continuas. Tampoco vamos a ver todas estas, les muestro que son algunas de las más usadas, las distribuciones uniformes para valores, variables con valores equiprobables, ¿sí? Todos tienen una probabilidad constante, la distribución exponencial, que es muy usada para modelar tramos o plazos, ¿sí? Intervalos de tiempo,
entre determinados eventos, la distribución Fisher-Medcore, que es la que usamos mucho en los análisis de varianza, los ANOVA, ustedes la tienen en la guía de fórmula y tabla, aunque no la vemos en la materia. La distribución beta, con la que se usan muchas aplicaciones en la estadística bayesiana, ahí donde, como hacíamos los arbolitos, que tenían siempre como dos alternativas, ¿sí? Que sería una distribución binomial de las opciones. La distribución gamma, ¿sí? En la que se modelan también periodos o tasas de sobrevida de distintos elementos, cuánto el periodo que puede pasar hasta que aparezcan complicaciones después de una intervención, por ejemplo, una intervención quirúrgica. La distribución de Pareto, que se usa en sociología, economía, la famosa ley de Pareto, ¿sí? El 80% de los capitales y patrimonios pertenecen al 20% de las personas. La distribución de Weibull para lo que son tamaños de partículas y su distribución en fluidos, organelas, vesículas lipídicas, por ejemplo, cuando encapsulan los fármacos. En fin, distribución chi cuadrado, es así, lo vamos a ver en la última unidad. Tiene muchas aplicaciones en estadística, pero la que vamos a ver nosotros principalmente es la que nos permite corroborar si distintas variables están relacionadas entre sí. La distribución T de Student, muy utilizada en los muestreos, que vamos a ver en la unidad que viene, y la distribución normal que estaríamos presentando en este video. Bueno, hay muchas más, de Cauchy o Lorenz, la doble exponencial de Laplace, triangular, bueno, hay muchas. La buena noticia es que nosotros vamos a ver estas últimas tres nomás. Todas se razonan de la misma manera, difieren en el modo de calcular los estadísticos de prueba, y en el caso de la distribución T o la distribución normal coinciden prácticamente de manera completa en sus características, ¿sí? Acá están todas las distribuciones contentas, la colección del profesor, que cuando termine la cuarentena la pueden ver en el box, y esta es la que nos interesa a nosotros. La distribución de Gauss, distribución en campana de Gauss, distribución gaussiana, distribución de errores aparece en libros más viejos porque ahí es donde se empezó a aplicar, evaluando el comportamiento de los errores de medida en astronomía. Bien, ahí está Gauss, en cara de bueno, ¿sí? Y un monumento a su persona en Brunswick, su ciudad natal. Fíjense, esto era un billete que circulaba en Alemania antes del euro. Y tenemos ahí su nombre y acá el monumento. La curva en el mismo billete. Fíjense la importancia que tiene este temita, ¿sí? De Gauss se pueden decir millones de cosas. A todo lo que se dedicó, bueno, dejó alguna contribución, algún aporte, tanto que después ya no tenían tiempo de publicarlo. De hecho, hay varios casos en que aparecía algún otro científico, matemático y demás, a pedirle consejo, mostrarle sus descubrimientos, y resulta que Gauss ya había trabajado con eso muchos años antes, sacaba sus anotaciones y tampoco le importaba el reconocimiento, así que le dejaba al otro que lo publique con su nombre, o sea, con el nombre del otro, lo ayudaba, en fin. Hay algunos documentales acá mismo en YouTube. Si buscan Universo Matemático, está Gauss, está Laplace. De hecho, hay una película de Gauss. Acá en YouTube la tienen. Es malísima, pero bueno, si tienen ganas de chusmearla, pueden hacerlo. Bien. La función, de todos modos, había ya sido derivada por de Moivre, que ustedes pueden pronunciar bien en francés, aunque él no trabajó con la gráfica, ¿sí? Que sí trabajó Laplace, el que ya vimos respecto de la definición clásica en probabilidad. Él trabajó con la gráfica, que no era exactamente igual a esta. El coronel Couffet fue el que le encontró la forma de campana y desde ahí se empezó a llamar así. Y estas personas, Peirce, Galton y Lexis, respectivamente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania para la década del 70, en el siglo XIX, bueno, le hicieron amplia difusión.
hasta que llegó, era en la época en que hacían mediciones antropométricas, o sea, valga la redundancia, sobre distintas características, descubrieron lo divertido que era andar midiendo distintas cosas en la gente, y sacaban conclusiones y se divertían como locos, hasta que llegó Pearson, que trabajaba con Galton, y bueno, y le dio la vueltita a estadística y su difusión en los términos actuales, ¿sí? Pearson, que bueno, ya vamos a ver en cuanto a sus soportes más avanzada la materia, aunque ya estuvimos viendo, los histogramas son una producción de él, lo mismo que la desviación estándar, y bueno, muchos de los conceptos estadísticos, ¿sí? Pero fue Adolf Hetelet quien le dio al concepto de normal esta vueltita con la que hoy lo conocemos, reconocemos, criticamos y demás. Él también se dedicaba a la antropometría, los estudios que estaban de moda en ese momento, los que se dedicaban a estas ramas. A él le debemos la fórmula del índice de masa corporal, que a tantos mantiene preocupados. ¿Y qué pasaba? Resulta que si hoy buscamos la palabra normal en un diccionario, nos encontramos con estas acepciones. Dicho una cosa que se halla en su estado natural, ¿sí? Algo normal, algo que está en su estado natural. Algo que es habitual o ordinario, algo que sirve de norma o regla, ¿sí? O que se ajusta a ciertas normas. Fíjense que la palabra norma, sin embargo, tiene estas excepciones. La regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, en primer lugar. Y en segundo, la escuadra que usan quienes arreglan y ajustan maderos, piedras, etc. Es lo que a mí me gusta insistir con esto de las acepciones, como un registro impreciso, pero cronológico, del uso y presencia que han tenido los conceptos en nuestro idioma. Las acepciones están ubicadas de mayor a menor uso, los usos más específicos, por ejemplo en derecho o lingüística, aparecen en último lugar. ¿Tá? Así que esto es lo que hoy día, según registra la academia, que no es que lo dictamina como un decreto de necesidad de urgencia del gobierno, sino que recopila, registra los usos que se le está dando en la cultura, en las culturas, ¿sí? Hoy, como norma, entendemos que hablamos de una regla que se debe seguir, ¿sí? ¿Y quién se ha referido a una escuadra, por ejemplo, como una norma? Hoy día prácticamente nadie, ¿verdad? Fíjense que normal, ahí me anticipé, es una derivación de la palabra norma. Hay un montón de otras palabras, como nacional, que son definidas como perteneciente relativo a la palabra base, nación. Medicinal, perteneciente relativo a la medicina. Astral, perteneciente relativo a los astros. Perteneciente relativo al comercio. Perteneciente relativo a la mente. Pero respecto de normal, no dice perteneciente relativo a la norma, ¿sí? Esta palabra aparece con estos significados prácticamente propios, casi independientes de lo que es la norma en sí misma. Para los tiempos en que aparece la palabra normal, la palabra norma era definida así: la escuadra de que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, piedras y otras cosas. ¿Sí? Fíjense, lo que ahora aparece como segunda acepción, y así aparece desde el año 2001, la edición anterior del diccionario, o sea, hasta ese año esta era la palabra preponderante. Pero originalmente, aparecía como una segunda acepción, norma. En sentido moral vale regla, que se debe seguir o a que se deben ajustar las operaciones, siendo la norma por donde se han de regular los actos de la justicia, el gobierno, la república y la merced de los vasallos, el premio de los buenos y el castigo de los malos. No solamente mandó practicarlos el cardenal, sino que se escribiesen en una tabla puesta en la sacristía como norma inalterable. Fíjense,
definen la palabra norma y usan la palabra norma, pero no es un caso de tautología, de estar definiendo una palabra con la misma palabra, sino que aquí, por eso está en cursiva, se está aplicando esta otra palabra norma. Se está aplicando en un sentido retórico, en un sentido figurado, la escuadra. Entonces está diciéndonos que la norma es la escuadra por donde se han de regular los actos de la justicia, ¿sí? La escuadra como símbolo de lo recto. ¿Para qué sirve una escuadra? ¿Sí? Para medir ángulos rectos. De ahí vienen palabras, o sea, es un instrumento de medida, ¿sí? Así lo enorme es lo más grande, lo subnormal es lo más pequeño de la norma, anormal lo que no está en escuadra. Esta es una escuadra de esos tiempos, símbolo de la masonería, ¿sí? Una cosa tan concreta como un instrumento que se usaba en la construcción, ¿sí? Era usado en sentido figurado como un mandato moral, ¿está? En el sentido de la rectitud, lo recto, lo correcto. Fíjense en esta imagen, qué casualidad, ¿está? Pues bien, ¿qué pasó entre 1734, donde por primera vez registra la Real Academia este significado, hasta 1869, donde aparece por primera vez y con sus propios conceptos la palabra normal? El segundo no estaba en ese momento, era el primero y el tercero, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, más cercano de acá que de acá, para 1835, 1840, es que Adolphe Quetelet publicaba su obra, ¿sí? En la cual aplica la distribución de Gauss a los fenómenos sociales. Como se hacía respecto de otros fenómenos naturales, le daba un sentido matemático, lo que llamaban la aritmética moral, y determinaba que las características más frecuentes, como se veía en la atribución gaussiana, hasta cierta cantidad de desvíos hacia un lado o hacia el otro, era lo natural, era lo normal, lo que estaba normal o naturalmente determinado. Ese sentido en el que empieza a aplicar la palabra normal es el que luego termina imperando en nuestra cultura y aún hoy usamos y se critica porque fue en su momento también bases de razonamientos, lógicas y medidas eugenésicas, discriminatorias y demás. Bien, pero estadísticamente no tenemos estos inconvenientes porque la definición de normalidad es matemática. Normal es aquello que cumple con esta función y así queda representado en un gráfico de coordenadas cartesianas, en el cual no tenemos que preocuparnos de lo que mide el eje de la Y, son densidades de probabilidad, y por cierto va a estar en infinitas posiciones posibles, sino que vamos a estar entendiéndolo, como estuvimos viendo recién, como una montaña de pelotitas, ¿sí? A la cual se le trazó su polígono de frecuencia y así nos proporciona esta curva de densidad, ¿sí? Las partes más altas es donde es más probable encontrar pelotitas y las partes más bajas es donde es menos probable encontrarlas, ¿sí? Pues bien, concentrados en esto, pensemos que si a una totalidad de datos, medidas de un conjunto de unidades de análisis, las ubicáramos en una sola categoría, en una misma bolsa, ¿qué tendríamos? Nada, un gráfico que sería una sola columnita, como haberlo metido todas las pelotitas en un solo lugar, en un balde, ¿verdad? Ahora, si a esas mismas pelotitas las distribuyéramos en 3 intervalos, como charlábamos y veíamos en la unidad número 3, si cumplen con esta función, es que vamos a ver distribuidas de esta manera. ¿Cómo se habría llegado a una construcción tal, o cómo la corroboraríamos? Como estuvimos viendo, construiríamos una tabla de frecuencias, por ejemplo, para 10.000 unidades de análisis, y encontraríamos que estas son las frecuencias que corresponderían a cada uno de estos 3 intervalos iguales, ¿sí? Llevados a un gráfico, si trazáramos su polígono de frecuencia, veríamos una distribución de este tipo. Esta sería la distribución triangular que charlábamos antes, ¿sí?
Ahora bien, si a la misma cantidad de unidades de análisis que cumplen con la misma función, como veíamos en la unidad número 3, en lugar de representarla en 3 intervalos, la representáramos ahora en 6, doble, veríamos una distribución similar a esta. Tracémosles el polígono de frecuencia. Este sería el dibujito. Si seguimos aumentando el número de intervalos, ahora lo llevamos a 12, esta es la gráfica. Dicen en los textos que las aristas, los lados, se suavizan, ¿sí? Y las colas se achatan. Si seguimos aumentando, nos encontramos con una distribución parecida a esta. Fíjense en este caso, acá hay 167 intervalos, ¿sí? Y aún sin trazarle el polígono de frecuencia, ya vemos esta forma acampanada, redondeada, ¿verdad? Si sigue aumentando el número de intervalos, cuando el número de intervalos fuera infinito, bueno, desaparecerían los escaloncitos y tendríamos una curvita perfecta. Bien, ¿cómo corroboraríamos que esa es la gráfica entonces que corresponde a esta función? Como hicimos recién, habría que ir cruzando los valores correspondientes al eje de las X con los resultados obtenidos en el eje de las Y, ¿verdad? Pero ¿con qué nos encontramos acá? Bueno, la función tiene un poquito de mayor complejidad, ¿verdad? Aparecen algunas componentes diferentes, unas letras griegas, pero sin embargo algunas las conocemos. Pi, ¿sí? Esta relación, cantidad de veces que el diámetro nos cabe en la circunferencia del círculo, una constante conocida. El número de Euler, base de los logaritmos naturales, en realidad de Napier, no sé cómo se pronuncia, también es otra constante. Y luego aparecen estas otras letras griegas, mu, ¿sí? No digan la U y el palito, va a estar representando la media poblacional, ¿sí? Por tratarse de una medida de la población, recibe el nombre de parámetro y lo expresamos con letras griegas. Y sigma, esta otra letrita, va a estar representándonos, estos son logos que se usan en control de calidad. Cuando estemos hacia el final de la materia van a poder relacionar que tendrá que ver 6 sigmas, o sea 6 veces esta letra griega, con algo relacionado con la calidad. Y nos va a estar representando la desviación estándar de la población, ¿sí? Fíjense, ya tendríamos entonces reemplazadas todas las letritas que nos faltan, así que para cada valor del eje de las X podríamos hacer la cuenta. Como pi y la constante e son números conocidos, se dice que la distribución normal queda definida conocidos estos dos parámetros, ¿sí? Son los datos que necesitamos conocer para completar entonces la función para cada valor del eje de las X. Y presten atención a esto que les voy a decir, que en un rato le hago una pregunta. En un rato le pregunto de qué color es el caballo blanco de San Martín. Y la respuesta es esta. Como tanto mu como sigma pueden tomar infinitos valores, en realidad hablamos de distribución normal, así en singular, como un genérico, pero en realidad son familias de distribuciones. Son infinitas las distribuciones normales. ¿Qué tienen en común para merecer el nombre de distribución normal? Que cumplen con esta función, ¿sí? Los valores de sigma, acuérdense, son desviaciones estándar, sí o sí son positivos, pero infinitos también. En algunos libros les aparece enunciado también como, ¿qué es esto? Si la desviación estándar era sigma, la desviación estándar elevado al cuadrado, ¿qué será? La varianza, ¿verdad? Conociendo la desviación estándar, conocemos la varianza. Conociendo la varianza, conocemos la desviación estándar, es simplemente elevar al cuadrado o sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, nosotros lo expresamos directamente como la desviación. Lo van a ver así también en el texto de Gorgas. Bueno, creo que
todo lo que tenemos nosotros en la bibliografía básica del programa. Pues bien, fíjense, por ejemplo, tomemos una distribución cuyo valor de mu sea 3 y su desviación estándar de 1. ¿Cómo queda definida entonces esta curva? 3 y 1. Ustedes acostúmbrense, aunque acá me quedó con coma, a usar el punto y coma para separar, porque en castellano acostumbramos a separar los decimales con la coma y después, quedan varias comas y termina siendo confuso, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que el primer valor entonces es el de mu y el segundo el de sigma. Si los reemplazamos entonces en la función, nos quedaría una cosita así. Y de esta manera ya podemos resolver la ecuación para cualquiera de los valores del eje de las x. Como haríamos, como hicimos recién entonces, a cada valor del eje de las x lo vamos a reemplazar en la función y a sus resultados entonces lo vamos a ubicar y ordenar en este conjunto de pares ordenados. Para el caso de estos valores que elegí, estos son los resultados. Si tienen ganas, después en su casa pueden practicar alguno para ver si les da la formulita. Y acto seguido, ¿qué hacemos? Como hicimos antes, donde se van cruzando estos puntos, es que nos va a quedar delimitada y marcada nuestra curva, nuestra función de densidad llevada a la gráfica. Fíjense. Fijemos este concepto. Dijimos entonces que una distribución normal queda definida con estos dos parámetros, ¿sí? Y cualquier variable, vamos a decir que tiene distribución normal, si cumple con la correspondiente función, ¿sí? La función de densidad. Mu iba a ser la media poblacional y sigma la desviación estándar de la población. Por ejemplo, si mu fuera 1,70 m, vamos a modelar la distribución de estaturas de personas adultas, ¿sí? De una determinada población. Y la desviación estándar fueran 10 centímetros. Quedaría entonces definida nuestra distribución como de esta manera. Al reemplazar entonces esos valores en la función, podríamos entonces elegir cualquier valor de x, hacer la cuentita y graficarlo. Nos daría una cosita como esa. Pues bien, fíjense, acá están todos los valores posibles de la variable, que va del menos infinito al más infinito. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes estaturas, cuál o cuáles, es la más normal? 40 centímetros, estamos hablando de estaturas de personas adultas de una determinada población. 1,65 m, 2,15 m, 3,5 m. ¿Cuál o cuáles de las estaturas es más normal? Piénsenlo un segundo. ¿Qué dicen? Todas. Todas son igualmente normales. ¿Sí? ¿Algo nos cierra? Fíjense. Unas serán más comunes, podrán ser más frecuentes. La media, por ejemplo, personas adultas de determinada población de 1,70 m serán las más probables, las más frecuentes, las más comunes de encontrarse. Otras serán demasiado excepcionales. Otros serán casos incluso imposibles de encontrarse en la naturaleza. Pero el modelo matemático los contempla por igual. Si los podemos pensar, el modelo matemático ya lo tiene previsto. Si estamos construyendo, no sé, una historia de ficción con gigantes de 15 metros, bueno, el modelo matemático ya les tiene asignada su probabilidad. ¿Sí? En ese sentido, la estadística es verdaderamente inclusiva. En los términos y según la definición estadística, si cumple con la función, si está distribuida normalmente, todos son igualmente normales. Lo que van a ser es distinto, o sea, no van a ser igualmente probables, pero normales sí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos estadísticamente de algo normal,
Solamente estamos diciendo que se está distribuyendo de esta manera. No estamos diciendo si es mejor, peor, frecuente, infrecuente, si es la regla o si es la excepción. ¿Ok? Bien, volvamos a la gráfica. Fíjense que, ahí vuelvo. En esta partecita de la curva es la más alta, ¿verdad? Pues bien, ¿con qué coincide la altura máxima de la curva? ¿Con qué valor, más o menos? Hagamos cuenta que acá está perfecto. Con el valor de mu, ¿sí? El valor de mu, entonces, que es un valor en el eje de las x, es el que nos va a determinar su altura máxima. Asimismo, en ese valor van a coincidir la media, la moda y la mediana, ¿sí? Los tres valores en la distribución normal valen lo mismo, ¿está? Y a su vez queda de esta manera, en este eje imaginario, constituido lo que se llama el eje de simetría, puesto que para un lado o para el otro el comportamiento es el mismo, ¿sí? Lo que hay de una mitad es la imagen especular, o sea, como si fuera la imagen en espejo de lo que hay en la otra mitad, ¿sí? Al mismo tiempo, como la curva está centrada en este punto de mu, ¿sí? Que es mu se dice que es el parámetro de localización, ¿tá? Es donde se localiza, donde está ubicada, donde está posicionada la curva. Por ejemplo, si la distribución tuviera un valor mu de 1, con la misma distribución, con la misma dispersión, recordemos que la desviación estándar es una medida de la dispersión, pues bien, ¿qué encontraríamos? Que la misma curva estaría posicionada no donde está el 3, sino donde está el 1. ¿Está? Si el valor que nos define la función, en lugar de 1 fuera, por ejemplo, 4, con la misma dispersión, la misma curva entonces estaría centrada, localizada o posicionada donde mu valiera 4. ¿Está? Bien. ¿Qué nos dice sigma? Volvamos a graficarla. Recuerden que el primer valor es el de mu, el que localiza la curva en el eje de abscisas. Por lo tanto, acá estaría localizada. Ahí correspondería a la altura máxima, como vimos recién, y el eje de simetría. Pues bien, resulta que sigma, que recordemos equivale a la desviación estándar, vale 1 para esta curva. ¿Cómo lo sé? Aparte de porque yo la hice. ¿Cómo pueden saberlo al mirarla a simple vista? Porque 1 es justamente la distancia a la que se encuentra lo que se conoce como el punto de inflexión, ¿sí? O depresiones, dice alguno de los libros. ¿Qué es el punto de inflexión? Fíjense que si nosotros estuviéramos, si esto fuera una montañita, ¿no? Y nosotros estamos parados acá en la cima, hay un primer tramo donde empezamos a descender como siguiendo una trayectoria de un círculo que fuera hacia adentro de la curva, ¿verdad? Como siguiendo esta trayectoria. Pero llegamos a un punto donde si bien seguimos descendiendo, nos vamos más para afuera que para adentro, como entrando en la trayectoria de este otro círculo, ¿sí? Este punto donde el comportamiento, se dice, de la curva cambia de cóncavo respecto del eje de las X a convexo, es lo que se conoce como el punto de inflexión. Se calcula matemáticamente mediante la segunda derivada y demás, pero nosotros no lo veremos. Lo que nos importa es que en la gráfica es el que nos muestra qué cosa. Si el valor de sigma fuera, por ejemplo, más pequeño, la mitad, ¿qué nos estaría pasando aquí? Esta distancia del punto de inflexión, que acá estaba a 1, de 3 a 4 y 1, se acortaría, ¿verdad? Si en lugar de 1 valiera la mitad, 0,5, entonces este punto estaría más cerca. ¿Y qué pasaría si estuviese más cerca? Pues bien, es como si hubiésemos apretado la curva.
Por lo tanto, nos quedaría de esta forma, ¿sí? El punto de inflexión, sigma, es el que nos marca la anchura, lo amplia que va a quedar distribuida la gráfica, ¿no? El conjunto de puntuaciones, la curva. Si en lugar de 0,5 fuera mucho más grande, por ejemplo, 4 veces más, valiera 2, ¿qué pasaría con el punto de inflexión? Estaría respecto de mu, respecto del valor de la media, alejado 2 unidades. Y al estar así alejado, ¿qué pasaría con la altura? ¿Estaría más alta o más baja? Imagínense que esto es una montaña de perdida, como si fuera una montaña de arena. Si nosotros la desparramamos, bueno, nos queda naturalmente más baja. ¿Sí? Pues bien, sigma entonces es la que va a determinar la kurtosis de esta curva, ¿sí? Que ya sabemos calcular y medir, como bien vimos en la unidad anterior, ¿cierto? Bien, tracemos algunas curvas. Imaginemos entonces que, sabiendo que necesitamos 2 parámetros para definir una distribución normal, tuviésemos una curva, una distribución cuyo valor de mu fuera 2. ¿Qué nos dice esto? Que como dijimos recién, mu es el parámetro de localización. La curva estaría entonces centrada donde esté el 2, que sería aquí. Si sigma valiera, por ejemplo, 1, ¿qué nos dice? Que a una unidad de lejos respecto de mu estaría el punto de inflexión, lo cual más o menos nos orienta de cómo graficarla. ¿Sí? Pues bien, si con la misma dispersión, mismo valor de sigma, recién dijimos que valía 1, ahora digo también que vale 1, tengo otra curva centrada en otro valor de mu, por ejemplo 0, esta curva va a estar ubicada ¿dónde? Acá, donde está el 0 del eje de las x. ¿Qué voy a encontrarme? Con una curva con la misma forma. La curva naranja tiene la misma forma que la curva rosa, ¿sí? A mismo valor de sigma tengo la misma forma, pero naturalmente estarían ubicadas en distintos lugares, ¿sí? Fíjense acá, definamos la curva amarilla. ¿Qué tenemos? El primer valor, el primer parámetro, que era el de mu, era donde esta estaba centrada. Por lo tanto, esta va a ser una distribución normal con un valor mu de 4, ¿verdad? ¿Y cuánto va a valer sigma? Más o menos vemos que la curva empieza a bajar para acá, se nos va medio para adentro y por acá se empieza a ir para afuera. Así que podríamos decir que más o menos, qué sé yo, a la mitad, entre 4 y 5, tenemos el valor de sigma. La distancia entre el 4 y el punto de inflexión es lo que nos dice sigma, no hay que confundirse. No sería en este caso 4,5, 4,5 es la distancia desde el 0, sino solamente medio. Medio es la distancia entre el 4 y este punto. Así que 0,5 sería el valor de sigma. Entonces, si tenemos que definir la curva celeste, ¿qué tenemos que ver? Está localizada en su valor de mu, más o menos es el 6, y si tiene la misma forma que la curva amarilla, tiene entonces el mismo valor de sigma, sin necesidad de más miramientos, ¿sí? Vemos también que más o menos el punto de inflexión también está como a la mitad entre el 6 y el 7, ¿sí? La última, ¿dónde estará, cómo será esta curva? El valor de mu, el primer parámetro que la define, es 4. Por lo tanto, esta curva está centrada ¿dónde? 0, 1, 2, 3, 4. Está centrada en el mismo lugar que la curva amarilla. Coincide en el valor de mu, 4 acá, 4 acá, está centrada en el mismo lugar. Pero no coincide el valor de sigma. En este caso es mucho más grande. El valor de sigma es desviación estándar es dispersión. Así que tiene mucha más dispersión. Está más desparramada. Por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Más alta o más baja? ¿Más platicúrtica, más leptocúrtica o igual que la amarilla? Obviamente, muchísimo más baja. ¿Sí? Bien. Fíjense que esta curva
la que está centrada en un valor mu igual a 0, o sea, si en el eje de abscisas nos posicionamos en el valor 0, ¿qué tenemos? El eje de ordenadas, es la que coincide con el eje de la psi, con una desviación estándar, valor sigma de 1, es la que tiene un nombre propio. Es la que se conoce como la distribución normal estándar, que enseguida vamos a charlar de ella. Bien, les dije hace un rato que acá venía la pregunta por el color del caballo blanco de San Martín. ¿Cuál de estas curvas entonces será la campana de Gauss? ¿Alguna respuesta? Todas. Dijimos que todas las curvas que cumplan con la función de densidad definida por los parámetros mu y sigma, que son infinitos, porque este valor puede ser cualquiera que se nos ocurra, ¿sí? Van a ser entonces distribuciones normales. Cuando hablamos de la campana de Gauss, es cualquiera de todas esas. Todas cumplen con la función de densidad que vimos recién, todas cumplen con esta definición, todas tienen la misma forma, que varía, por supuesto, dependiendo de dónde esté localizada y de cómo esté dispersa. ¿Está? Bueno. ¿Qué tendrá esto que ver con el cálculo de probabilidades? Fíjense que, ¿qué era esto? La probabilidad de una variable, de un caso, un evento, casos favorables sobre los casos posibles. Esta era la definición clásica de Laplace. ¿Se acuerdan? Pues bien, tenemos un problema con las distribuciones continuas de probabilidad. Y es que sea x, esta x, una variable aleatoria continua, la probabilidad de cualquier valor puntual de esta variable es igual a 0. Esto es una paradoja propia de la definición que estamos aplicando. Porque ¿qué estamos diciendo? Que tenemos una variable, pero sin embargo es posible que se presente cualquiera de sus valores, lo cual no tiene sentido. Es un problema conceptual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una variable continua, ¿qué caracteriza? ¿Qué define a una variable como continua y no como discreta? Que tenemos infinitos valores no numerables. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de cualquier valor puntual, ¿qué tendríamos? Un caso favorable a ese valor puntual sobre cuántos casos posibles. Los infinitos valores que puede asumir una variable continua. Y eso por una convención matemática es igual a 0. Lo cual se demuestra bastante fácil, sentido común. Si nosotros tuviéramos un caso favorable en 10 posibles, tendríamos esta probabilidad, ¿verdad? Si fuera un caso favorable en 1000 casos posibles, ¿qué tendríamos? 0, y luego del tercer 0, el 1. Si tenemos un caso favorable en 1.000.000 de casos posibles, ¿qué tenemos? 0, y después del sexto 0, el 1. Si tenemos un caso favorable en infinitos casos posibles, ¿qué tenemos? 0, y después del infinito caso, del infinito 0, habría que ir a buscar el 1, lo cual es imposible porque del infinito más allá no hay nada. ¿Sí? Bueno, hay un autor, no era Canavos, no me acuerdo ahora el apellido, pero que objetaba esta relación diciendo que en el caso de la distribución normal no era cierto que se pudiera aplicar o pensar aplicar la definición clásica por el solo hecho de que los valores no son equiprobables. ¿Se acuerdan que era el requisito que debía cumplirse? Efectivamente, los valores centrales tienen mucha más probabilidad que los valores extremos, ¿sí? Sin embargo, si el caso fuera que sí lo fueran, o sea, si fueran, tuvieran la misma probabilidad, como pasa en las distribuciones uniformes, que sí son también continuas, de todos modos estaríamos ante el mismo problema, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, se aplica otro tipo de cálculo, que es el cálculo integral, ¿sí? Pero no se asusten que nosotros no lo vamos a hacer, ya lo tenemos hecho,
vamos a hacer uso de un machete donde ya tenemos todos los resultaditos realizados, ¿sí? En este caso, ¿qué estaríamos expresando? La probabilidad de que la variable, cualquier valor de la variable x se encuentre entre menos infinito y más infinito es igual a ¿qué? Habría que integrar esta función. Se hace una cosa como toda esta y se corrobora lo que esperaríamos. Si la variable se extiende desde menos infinito hasta más infinito, entonces estamos en presencia del axioma de certeza, ¿sí? La probabilidad del espacio muestral es segura, ¿sí? Sí o sí va a ocurrir. Por supuesto, más útil, interesante y necesario es considerar fragmentos, intervalos de valores, ¿sí? Se aplica también en el caso integral y se obtiene la probabilidad de encontrar algún valor de la variable entre dos puntos cualesquiera. Bien. Noten que si bien uno la grafica recortada, siempre estamos pensando que los valores de esta curva se extienden hasta el infinito, infinito negativo, infinito positivo. Y la curva es asintótica, o sea, no toca el eje de abscisas, de las X. ¿Ok? Bueno. Fíjense, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de una totalidad de unidades de análisis a las cuales se midió en una determinada variable, ¿sí? Y de la cual se trazó su polígono de frecuencia, que pensado para infinitos casos posibles, a infinitos intervalos, nos queda en forma de curva, ¿sí? Vimos recién que si a eso, en cambio, lo fragmentamos en distinto número finitos intervalos, bueno, nos da una gráfica diferente. ¿Está? Esta sería entonces la que vimos para el caso de organizar los mismos valores, el mismo 100% de unidades de análisis en 6 intervalos. ¿Sí? Nos quedaría una distribución parecida a esta. Estas son las frecuencias relativas, ¿sí? Porcentuales. ¿Está? Bien. Nosotros ya sabemos operar con tablas de frecuencia y con histogramas. Si yo quiero conocer la probabilidad, ¿sí?, de que un valor de la variable se pertenezca a este intervalo, ¿qué hago? Me fijo que el número de casos favorables y el número de casos posibles va a estar dado por su tabla de frecuencias. Tengo entonces cuántas unidades de análisis a las que le correspondió la clasificación en este intervalo o en esta categoría, 320, ¿sí? Y un total de 100.000 para este ejemplo que yo me inventé. ¿Está? Por lo tanto, este es el valor de probabilidad. Si lo multiplico por 100, ¿qué obtengo? El valor porcentual, que es lo que me está mostrando en este caso el gráfico, un histograma de porcentajes. ¿Sí? Bien. En la tabla de frecuencias, como dijimos, y según la ley de los grandes números, nos vamos a encontrar que las frecuencias relativas nos están expresando en sí misma una aproximación razonable de los valores de probabilidad. ¿Sí? Si esto es la población o una muestra representativa y grande, que ya vamos a ver en la unidad que viene, puedo tomar los valores de frecuencia relativa en sí mismo como los valores de probabilidad. Acá está el porcentaje, si lo divido por 100, obtengo los valores proporcionales. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo hacer los valores proporcionales. Cada uno de las frecuencias absolutas lo dividen por el total de casos posibles, que es lo que está hecho acá. ¿Ok? Bueno, si yo quisiera saber en cambio la probabilidad de que algún valor de la variable vaya a caer en algunos de estos intervalos, el quinto y sexto, ¿qué haría? Estaría calculando entonces la probabilidad de que coincidan en corresponder a esta área. Y según vimos en el axioma suma de probabilidades, como son eventos excluyentes, ¿sí?,
como bien vimos que era un requisito para la construcción de las tablas de frecuencia y por consiguiente de los propios histogramas, si se corresponde a un intervalo no se corresponde con otro, así que no más aplicaría la suma de las probabilidades de cada caso, ¿sí? 8,30 más 0,32 dividido en este caso 100, dado que está expresado en porcentajes. Si yo iba a la tabla de frecuencias, me encontraba, no tengo hecho, me encontraba con estos valores sumándolos en sus frecuencias relativas. Bien, si yo quisiera conocer entonces la probabilidad de que algún valor de la variable, de obtener alguna unidad de análisis a la que le haya tocado un valor perteneciente a cualquiera de todos estos intervalos, o dicho de otra manera, correspondiendo a esta área de la gráfica, pero yo no pudiera conocer los casos favorables, ¿qué pasaría? ¿Podría hacer el cálculo? Yo no sé los casos favorables, ¿verdad? Pero sí sé los casos posibles. Eran el 100%. La gráfica, eso es lo que tenían en común las gráficas que estábamos viendo. Tanto el gráfico de sectores, los de barras o histogramas, nos presentaban la información relativa a la totalidad, ¿sí? Así que siempre sé los casos posibles, ¿sí? Y sabemos también que un evento complementario, ¿sí?, es lo que completa al evento que nos interesa calcular para llegar a la totalidad de chances de ocurrir, ¿verdad? Para completar la probabilidad de la certeza. Por lo tanto, ¿yo qué podría hacer? Siguiendo también con el mismo axioma de suma de probabilidades, podría conocer que si a la totalidad le resto estos valores que sí tengo, que sí conozco, obtendría los que me faltan, ¿sí? Es hasta intuitivo. Todo esto es la totalidad. Yo quiero saber qué probabilidad hay de caer acá. Bueno, quito estas que me sobran y me quedo con las que me interesan. Y este sería el resultado para el caso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber, por ejemplo, conocer alguna probabilidad de que un valor de la variable, de que alguna unidad de análisis le corresponda a una medida de cualquiera de estos intervalos, pero no tengo ninguno de los valores? ¿Podría hacer el cálculo de probabilidades? Pues resulta que todavía podemos hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que un valor de la variable o que alguna unidad de análisis le toque como medida algún puntaje de este intervalo, el quinto, ¿sí? La vamos a calcular así. Primero vamos a verificar cuál es el que le corresponde, los casos favorables y posibles en la tabla de frecuencia que ya teníamos, ¿sí?, para poder verificarlos. ¿Qué haríamos? Iríamos al intervalo número 5, tenemos como casos favorables 8.300, en un total de los 100.000 totales. Y esta es la probabilidad, ¿verdad? Bien, la guardamos ahí un ratito. Pues bien, fíjense que, si recuerdan, habíamos dicho que las frecuencias estaban expresadas en un gráfico de sectores por la medida del ángulo de esos sectores, por la altura de las barras en los gráficos de barras, y aunque nosotros interpretábamos del mismo modo los histogramas porque los construíamos con intervalos iguales, en realidad lo que expresan las frecuencias en un histograma son sus superficies. ¿Está? Fíjense que en la representación de esta gráfica, vemos que es una gráfica asimétrica, o sea que lo que pasa en una mitad es lo mismo como un espejo que está pasando en la otra mitad. Y si lo pensamos en términos de superficie, ¿qué es una superficie? ¿Cómo la calculamos? Como base por altura y nos da alguna medida al cuadrado, ¿sí? Metros al cuadrado, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, lo que sea. Pero en suma son cuadraditos. Pues bien, la probabilidad entonces de pertenecer a este intervalo va a ser entonces posible de ser calculada como el área o superficie correspondiente a este intervalo sobre el área total que ocupa la gráfica, todo el histograma, ¿sí? Fíjense,
¿Cuántos cuadraditos, cuántas unidades de superficie tenemos en el intervalo número 4? Tenemos 10 cuadritos. Y en el intervalo número 5 tenemos otros 2 más. Para este ejemplo, bueno, no vamos a considerar los últimos extremos, ya que no llegan ni a un 10% de los cuadritos, así que vamos a hacer de cuenta que no está. Recordemos que la gráfica es simétrica, así que lo que pasa para acá también está pasando desde este otro lugar. ¿Cuáles son entonces los casos favorables a que la unidad de análisis le toque una medida del intervalo número 5? Tenemos 2 cuadritos como casos favorables. ¿Y cuántos son los casos posibles? Fíjense, hay 12 cuadritos en esta mitad de la gráfica, por lo tanto, como esto es lo mismo, pero para el otro lado, en la imagen en espejo, hay otros 12 acá. Así que los casos posibles son 24 cuadritos. Si hacemos esta cuenta, obtenemos este número que, por coincidencia, es el que habíamos calculado recién. ¿Sí? Por eso hablamos de aquí en más equivalentemente con el mismo significado y el mismo valor cuando hablamos de superficies o áreas bajo la curva que cuando hablamos de probabilidades. ¿Sí? Bien, ahí estaría expresada porcentualmente. Bueno, hagamos una pequeña pausa. ¿Qué entendemos por esperanza? La esperanza matemática, que ustedes tienen también en el programa, es un concepto estadístico importante. Más a nivel teórico, en realidad no le van a sacar demasiado provecho, ni se van a complicar con ejercicios al respecto en la materia, pero sí es importante conceptualmente como fundamento del razonamiento que vamos a aplicar de aquí en más y sobre todo en las pruebas de hipótesis, ¿sí? La esperanza matemática es lo que se espera, ¿sí? Los matemáticos no se gastan, son bastante literales, ¿sí? Es el valor esperado, ¿sí? Y se expresan así, junto con su correspondiente medida de dispersión. Como vieron en la unidad anterior, es un precepto estadístico que toda medida de resumen, ¿sí?, de tendencia central debe ir acompañada por una medida de dispersión. Así que si tenemos un valor esperado, vamos a tener que acompañarlo por la variabilidad que puede presentar ese valor esperado. El valor que se espera en una distribución de probabilidad es su punto de equilibrio, ¿sí? Ya no de la distribución empírica que podemos encontrar en una tabla de frecuencia, sino del modelo teórico en particular. Se distribuye también como una variable aleatoria y por ser continua se calcula también mediante estas metodologías integrales, ¿sí? Que la buena noticia es no vamos a aplicar. En el caso de nuestra distribución normal, tenemos la suerte de que la esperanza matemática de la distribución es igual a mu y la varianza es igual a sigma. El valor que esperamos entonces al repetirse numerosas veces, muchas veces, el experimento es el valor de mu, que era ¿cuál? El de la media, que coincidía con la mediana y con la moda. La moda es justamente el valor más frecuente, el que se espera encontrar más veces en la repetición del experimento es entonces su esperanza matemática. Y la varianza de la distribución en este caso nos va a expresar de algún modo, por decirlo de algún modo, cuán rápido o cuán dificultoso va a ser encontrar el valor esperado, la esperanza. Mientras más grande sea la varianza, va a haber más dispersión, por lo tanto no va a ser sencillo, no va a ser rápido llegar al valor esperado. Mientras más concentrado estén los valores, más chiquito sea este valor, bueno, más rápido, porque hay menos alternativas, será llegar a ese valor, ¿sí? Bueno, ya que hicimos esta interrupción, vamos a introducir una analogía, que es la siguiente. Imaginen que queremos comprarnos un dron y tenemos un amigo que nos lo consigue en Rusia y nos lo envía, ya que ahora no podemos viajar, por 80.000 rublos. Mientras que otro nos lo consigue en Japón
por este precio en yenes, 84.550. Bueno, la pregunta se adivina. ¿Cuál nos conviene comprar? La contrapregunta también es obvia. Y, pará, rublos, yenes, como que no son comparables. No sabemos qué de eso es más caro porque obviamente no nos sirve la comparación de sus números en medida absoluta, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? O bien saber cuánto es eso en pesos, o bien tener algún punto de referencia mediante el cual traducir estas medidas. ¿Ok? Si nosotros sabemos que los 80.000 rublos equivalen a $1.200 y que ese precio en yenes es igual a $760, creo que se lo estaba tapando, bueno, ahí está, ya la cosa cambia, ¿verdad? De hecho, con tener la misma unidad de medida, cualquiera sea, podemos saber cuál es más barato. ¿Qué pasa? Hay muchos países, muchas monedas, entonces es difícil encontrar la misma unidad de medida. Pero, por ejemplo, tenemos una referencia en dólares, que en nuestro contexto, no pasa lo mismo en otros países, pero en el nuestro sí, aunque no sea nuestra unidad monetaria, nos permite hacer correctas comparaciones, ¿verdad? Bien. Esto es lo que nos va a permitir realizar la distribución normal estándar, que si recuerdan era la que se definía con estos dos parámetros de mu y de sigma. ¿Sí? Mu era la medida que nos indicaba la altura máxima, que coincidía con la media, la moda, la mediana, el eje de simetría y el que correspondía al punto en el eje de las X donde estaba situada o centrada nuestra curva, ¿verdad? El parámetro de localización. Mientras que sigma era nuestra desviación estándar poblacional, coincidía con el punto de inflexión, el cual nos daba la escala, cuán ancha o angosta era la curva, y por ende cuán alta o cuán aplanada, ¿verdad? Pues bien, en este caso entonces la distribución normal estándar está centrada en un valor del eje de abscisa de 0, ¿sí? Con una dispersión medida como sigma de 1, ¿sí? Por lo tanto, la distancia entre mu, la media, y el punto de inflexión va a ser de 1, ¿sí? Por lo tanto, esto es mu, que valía 0, más una desviación estándar. Acá tenemos más 2 desviaciones estándar, más 3 desviaciones estándar. Y para el otro lado tendríamos lo equivalente, como imagen en espejo, ya que es simétrico, ¿sí? Restando las desviaciones estándar. Eso es lo que está de algún modo representándose aquí. Pues bien, esta es nuestra curva dólar, la que vamos a usar como estándar de comparación, o mejor dicho, de traducción de todas las distribuciones para poder entonces tener una unidad en común que las haga comparables, ¿sí? Bien, fíjense que en el caso puntual de la distribución normal estándar, a los valores del eje de abscisa ya no le decimos X, sino puntuaciones Z, ¿sí? Y estas puntuaciones Z son entonces las que obtenemos al reemplazar en la función los valores de mu y de sigma por los que la definen, ¿sí? De modo que ya no son ninguna incógnita y en este caso entonces va a quedar distribuida en puntuaciones Z, ¿sí? Bien. Fíjense lo siguiente. Hagamos de cuenta que esta es la calle Rivadavia. Aquí tenemos la plaza, en este otro punto el comedor universitario y aquí los anfiteatros, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que nuestro eje de abscisa es la calle Rivadavia, la plaza es el punto de origen y el comedor va a ser nuestro punto de referencia. ¿Está? Hagamos de cuenta que cada cuadrita mide exactamente 100 metros, ¿sí? No tengamos en cuenta las calles. Pensemos entonces a qué distancia en metros está, por ejemplo, del punto de referencia que es el comedor, el kiosco del pelado,
¿sí? Saludo al pelado, si acaso llega a este video. ¿Sí? Haciendo de cuenta que el comedor está más o menos en la mitad de la cuadra, a 50 metros tenemos el kiosco. ¿A qué distancia está el casino? ¿Sí? En New York. Está entonces a 150 metros, una cuadra y media. ¿Sí? ¿A cuántos metros están los anfiteatros del comedor? Cada que tenemos que ir de un lado al otro. Bueno, lo tenemos a cuántos metros? 100, 200, 300, 450 metros. En cuadras son 4 cuadras y media. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos tan intuitiva, espontánea y naturalmente? Fíjense que al punto que nos interesa calcular, le restamos la posición del punto de referencia. Tenemos 450 metros. Y si lo queremos expresar, por ejemplo, en cuadras, dividimos lo que mide nuestra unidad de medida. Entonces nos queda 4 cuadras y media. Hay un punto calculado al cual le restamos y al restarle establecemos la diferencia o la distancia desde ese punto al punto de referencia y lo expresamos en alguna unidad de medida. Pues bien, exactamente eso es lo que vamos a hacer cuando estandarizamos una puntuación. Y eso es lo que miden los puntajes Z, las puntuaciones Z. ¿Sí? Fíjense que en una determinada distribución, que podría ser esta, ¿cuál sería entonces? Estaría definida con un valor de mu que coincidiera con donde está centrada. Por lo tanto, nos valdría su altura máxima, en lugar de la altura máxima, media, moda y mediana, 3 puntajes, 3 puntos. ¿Sí? ¿Cuánto valdría sigma? Sigma nos estaría expresando la dispersión de esta población de puntajes, ¿sí? El valor de la desviación estándar, la distancia en la que se encuentra el punto de inflexión, que va a determinar entonces cuán ancha o angosta sea, por ende cuán alta o cuán aplanada. En este caso podemos más o menos ver que el punto de inflexión estaría por acá, por lo tanto, ¿a qué distancia está este punto de mu? Mu vale 3 y este punto está coincidiendo con 4, está a una unidad de distancia. ¿Sí? Eso es lo que vale entonces sigma. Pues bien, si nosotros quisiéramos entonces calcular la distancia que hay desde este punto a nuestro valor de mu, que es nuestro punto de referencia, el valor de la media de la distribución de puntajes, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer la cuentita, ¿sí? Que incluso aunque no la hiciéramos, podemos ver a simple vista de qué se trata, ¿verdad? Al punto calculado le estaríamos restando el punto de referencia, que es mu. Y a esa distancia la vamos a expresar ¿en qué unidad de medida? En desviaciones estándar. Eso es lo que nos está representando las puntuaciones Z. Z nos va a expresar la cantidad de desviaciones estándar. La cantidad de desviaciones estándar, ¿entre qué? Entre un punto que queramos calcular, lo cual significa estandarizar, ¿sí? Es traducir cualquier puntaje a su puntuación Z correspondiente, ¿verdad? Entonces, el punto al que queremos calcular lo vamos a expresar en valores Z, que es la cantidad de desviaciones estándar. Así como hace un ratito expresábamos esta distancia como cuadras, ¿sí? Entre un punto y un punto de referencia, ahora lo vamos a expresar como valores sigma. ¿Cuántas sigmas hay? Así, a ojo, entre el punto de referencia que es mu y el punto calculado, pues tenemos, si sigma valía 1, de 3 a 4 hay 1 y de 4 a 5 hay otro más. Tenemos 2 y un poquito, ¿sí? Eso es entonces lo que estaríamos encontrando al traducir estos puntajes en puntuaciones Z. En el caso de la distribución normal estándar, los valores del eje de abscisas nos marcan exactamente eso.
la media o mu vale 0, ¿por qué? Porque a qué distancia está mu de sí misma, a 0, ¿sí? Y cualquier otro valor, ¿a cuántas desviaciones estándar está? Si la desviación estándar vale 1, bueno, al que nos está indicando el puntaje correspondiente en el eje de abscisas, traducido a puntuaciones Z, ¿sí? Bien. Veamos una cosita más que es muy útil y que si ustedes toman la molestia de memorizar, termina siendo muy provechoso. Son 3 numeritos nomás. Fíjense que, sin importar de qué distribución normal en particular se trata, siempre entre 1 y menos 1 desviación estándar tenemos el 68%, ¿sí?, de probabilidad de ocurrir la variable, ¿sí? Entre 2 y menos 2 desviaciones estándar tenemos el 95%. Y entre 3 y menos 3 desviaciones estándar tenemos el 99%, o sea, casi todo está ocurriendo entre menos 3 y 3 desviaciones estándar. Por eso generalmente graficamos esta curva como con 6 intervalitos, ¿no? 3 desviaciones para cada lado. Esto es lo que se conoce como la regla rápida, 68, 95, 99. Si ustedes se aprenden estos 3 numeritos, les va a servir por el resto de sus vidas. Bueno, y sobre todo para parciales, exámenes, finales y demás, porque es una manera de resolver intuitivamente o aproximar o por lo menos controlar el sentido de los cálculos que vayan realizando, ¿sí? Como les dije, lo importante de esta regla es que se aplica sin importar la forma. Si es normal, se cumple esta regla. Por ejemplo, acá tenemos 3 curvas distintas. La distribución normal estándar, cuya media, su valor de mu es 0 y su desviación estándar es 1. Y otra que es mucho más leptocúrtica, por lo tanto su desviación estándar es mucho más chiquitita, 0,2. Y otra que es más platicúrtica, por lo tanto está más desparramada, es más amplia, su valor de sigma es mucho más grande. Si este vale 1, este vale 5. ¿Sí? Pues bien, entre una desviación estándar y menos 1, que acá valen justamente 1 y menos 1, pero acá, si la desviación vale 5, mu vale 20, la desviación vale 5, una desviación estándar más lejos de mu va a valer ¿cuánto? De 20 va a valer 25. Entre 1 y menos 1 desviación estándar, sin importar la forma, tenemos el 68% de la variable, ¿sí? Entre 2 y menos 2, 95% de la variable, y entre 3 y menos 3 desviaciones estándar, bueno, tenemos casi todo, ¿sí? Sin importar la forma de la distribución, se cumple esta regla en las distribuciones normales. Bien. A los libros, que como digo siempre, cuentan todo esto mucho más bonito. Después de este video voy a subir otro, no sé si me dejará YouTube que sea hoy mismo, si no será mañana, con algunos ejemplos de aplicación de estos procedimientos para poder hacer uso de la curva y la tabla que ustedes tienen en fórmulas y tabla para la resolución de distintos problemas en que tengamos que calcular probabilidades.